Ya salió el sol, hace un día maravilloso, así que con toda la energía póngale ganas para que sea productivo. El Consejo Nacional Electoral finalizó la etapa de registro de organizaciones políticas, esto para los comicios generales del 2025. En el siguiente reportaje le contamos cuántos partidos nacionales y locales están habilitados para participar de este nuevo proceso democrático. Las elecciones generales 2025 están a la vuelta de la esquina y tras un largo proceso de depuración y validación, el Consejo Nacional Electoral cerró la fase de registro de organizaciones políticas que podrán participar de estos comicios. Es así que el tablero electoral quedó conformado de la siguiente manera. Quedarían habilitadas 17 organizaciones políticas de ámbito nacional y 61 organizaciones políticas de ámbito provincial, dando un total de 78 organizaciones políticas habilitadas a participar en el referido proceso. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señaló que el registro no está sujeto a modificaciones y dentro del listado final sí se incluyó a la organización política de Construye. No existe acción legal pertinente ni a nivel del Consejo Nacional Electoral ni a nivel del Tribunal Contencioso Electoral que pudiera afectar esta lista de organizaciones políticas que van a poder participar y que ya han sido definidas por parte del Consejo Nacional Electoral. Para la conformación de este registro, el CNE eliminó a varias organizaciones políticas que no cumplieron con los requisitos necesarios para participar de las elecciones. Quedan vivas algunas, pero ya no van a poder participar en la próxima elección, pero sí podrían ir completando todos los requerimientos para que en un próximo proceso participar. Dentro de las 17 organizaciones políticas a escala nacional se encuentra el partido oficialista Acción Democrática Nacional, misma que fue una de las últimas agrupaciones políticas en ser aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. A más de ADN se aprobó la participación del movimiento Construyamos Ya de Zamora Chinchipe, el movimiento Soy de Manabí y el movimiento de Unidad Mireña del Carchi. Ahora bien, solo las organizaciones políticas nacionales pueden inscribir a candidatos para la presidencia de la República, informó Álvaro Terán. La designación del defensor público tendrá que esperar mientras se obtiene la consulta jurídica solicitada por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno señala que la Comisión de Selección pudo haber incurrido en arrogación de funciones. Pese a que el concurso para la designación del defensor público cuenta con un informe final por parte de la Comisión de Selección, esta designación tendrá que esperar. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, señaló respecto al proceso que solicitó un criterio jurídico sobre las actuaciones de la comisión, que decidió restituir al postulante Jorge Ballesteros cuando previamente había sido separado del concurso por parte del Pleno del Consejo. En este caso, Fantoni indicó que se busca contar con los argumentos jurídicos necesarios y ponerlos en conocimiento del Pleno del Consejo, ya que se analiza inclusive una arrogación de funciones por parte de la Comisión de Selección. No es que el Consejo se supedita a las decisiones de la Comisión, más bien es al revés. Si hay temas inhóspitos o, por ejemplo, que hayan descubrimientos que estén en conocimiento de los consejeros y que la Comisión no haya reparado en las mismas, obviamente el Pleno puede observar. Sin embargo, mientras la consulta jurídica se realiza, este jueves 13 de junio venció el plazo que el Consejo de Participación tenía para la designación del defensor público. La inacción por parte del Consejo se interpreta en este caso de dos maneras. Una de ellas sostiene que es responsabilidad del Consejo dilatar aún más el proceso, que inició en octubre del 2022. La Comisión puede tranquilamente finalizar sus labores y si el Consejo de Participación Ciudadana es el que demora en dichas decisiones, es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, por parte de la Comisión de Selección se indicó que se deben cumplir con los plazos establecidos dentro del reglamento. Si no, ellos no cumplen, solicitaría yo a la señora jueza que se envíe el expediente a la Fiscalía para que se investigue un presunto delito de incumplimiento de orden de autoridad competente, porque ellos no pueden obstaculizar más ya el concurso.
Pero el Pleno del Consejo no es el único que cuestiona las acciones de la comisión. El postulante Ricardo Morales, quien contaba con el puntaje más alto y más tarde fue separado por una supuesta inhabilitación para ejercer cargos públicos, señaló que la comisión irrespetó las fases del proceso. No podían ellos revisar los resultados de las apelaciones remitidas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y menos aún revisar, una vez que ya precluyeron las fases, el supuesto impedimento que no lo tengo y que con ese argumento se permitieron descalificar. Este noticiero buscó la intervención del postulante Jorge Ballesteros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo un pronunciamiento. Informó Edwin Benalcázar. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, conservará su inmunidad pese a ser investigada por esta presunta concusión. Dicen, este hecho fue duramente cuestionado por el gobierno de Daniel Noboa, el cual acusó a las bancadas legislativas de oposición de haber consolidado un sucio pacto político. ¿Cómo respondieron estos partidos políticos? Bueno, le contamos. El gobierno de Daniel Noboa considera impresentable que la Asamblea Nacional no haya autorizado el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República. A través de un comunicado, el Ejecutivo acusó a las bancadas de oposición de haber fraguado un sucio pacto político para proteger a Verónica Abad. Inmediatamente las agrupaciones políticas aludidas se pronunciaron. El Partido Social Cristiano justificó su oposición al enjuiciamiento de Abad, argumentando que no se prestará para perseguir políticamente a ningún funcionario. Estamos en contra de la impunidad, en contra de la persecución y a favor de la justicia. Revolución Ciudadana señaló que no permitirá que se utilice el poder político para resolver las rencillas personales en el binomio de ADN. Además, indicaron que la justicia podrá investigar a la vicepresidenta una vez que concluya su mandato. Y el delito de concusión nunca va a prescribir, así como el delito de peculado. Entonces, cuando ella cese del cargo de vicepresidenta de la República, esto es hasta el 24 de mayo del 2025, acto seguido, al día siguiente, la jueza podrá vincularla o continuar con este proceso. Construye, por su parte, cuestionó al Ejecutivo por centrar su atención en conflictos internos y no en los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país. La vicepresidenta fue electa por ellos, fue puesta por él, fue puesto por el movimiento ADN, por lo tanto ellos tienen que directamente, internamente, tratar de resolver sus problemas internos políticos o personales. La bancada oficialista de ADN dijo que estas declaraciones se enmarcan dentro de un pacto por la impunidad. Para mí, si no había nada que ocultar, no había por qué no dar paso. Lamentablemente, las otras bancadas piensan diferente. Los asambleístas lo que han hecho ayer, los que votaron en contra, es ponerle un tiempo a la justicia. Sí podría haber pruebas, pero no le vamos a juzgar ahora, la vamos a juzgar en el 2025. Y eso me parece un muy mal precedente. Una vez que el legislativo se pronunció, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, ordenó que el caso Nene regrese a la Unidad Anticorrupción de Iñaquito para continuar con las investigaciones contra los demás procesados. Informó Álvaro Terán. Y justamente la imposibilidad de enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, podría significar un importante revés político para el gobierno del presidente Noboa. Analistas creen que la disputa entre el binomio de ADN se extenderá durante todo el periodo presidencial. La Asamblea Nacional no autorizó el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien fue acusada recientemente por el presunto delito de concusión en el marco del caso Nene, en el cual se investiga a su hijo por participar en una supuesta red de oferta de tráfico de influencias. Analistas creen que la decisión del legislativo podría significar un importante revés político para el gobierno de Daniel Noboa. El golpe más evidente es dejar intacta a la vicepresidencia, a la vicepresidenta en este caso, y colocarla nuevamente en una posición de
digamos, una sucesión constitucional. Sin embargo, expertos sostienen que la votación del pasado viernes tampoco debe ser considerada como un triunfo político para la vicepresidenta. La vicepresidenta no gana nada, sino simplemente gana tiempo hasta que pueda ser juzgada una vez que salga del cargo. Judicialmente no ha quedado bien librada. Lo único que se ha impedido es que se levante su inmunidad como vicepresidenta para someterle a este proceso judicial. Pero ya la Fiscalía ha anunciado que las investigaciones contra ella van a seguir una vez que ella deje de ser vicepresidenta. Más allá de triunfos y derrotas personales, analistas aseguran que la sesión del pasado viernes visibilizó la ruptura total y definitiva de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa luna de miel que se vivió inicialmente con este gran acuerdo, con este gran pacto que logró el presidente Noboa con el Partido Social Cristiano y con Revolución Ciudadana, definitivamente ha quedado en nada y ahora más bien esto se ha trastocado en un bloque de oposición. Además, insisten en que la polémica por el caso Abad podría ser capitalizada por otros sectores políticos. Resulta natural que el problema que tiene el presidente con la vicepresidenta sea usado por la oposición para lograr captar la atención de la ciudadanía y obviamente erigirse como estos paladines de la justicia, del cumplimiento de ofertas de campaña. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional emitió un dictamen no favorable al estado de excepción decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa, en 7 provincias del Ecuador. A continuación, varios expertos analizan la decisión de los magistrados. Por tercera ocasión consecutiva, la Corte Constitucional echó abajo el estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa. El decreto ejecutivo 275 establecía un régimen especial en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Orellana, Sucumbíos y el cantón Ponce Enríquez en Azuay, debido a un significativo incremento de la violencia criminal. Ahora bien, pocas semanas después de haberse decretado este estado de excepción, los magistrados de la Corte determinaron su inconstitucionalidad por la falta de rigor en la justificación. La Corte estableció que el presidente no justificó 2 cosas. Primero, la existencia de una estructura de un grupo armado. Y la segunda, una intensidad en las hostilidades. Lo que dice la Corte Constitucional es, en este caso, usted no ha realizado un análisis individualizado de la organización de cada uno de los grupos armados. Si usted cuenta con esa información, bueno, cambie de estrategia, repiense su estrategia, siga empleando las Fuerzas Armadas, usted lo puede hacer sin declarar el estado de excepción. El informe emitido por la Corte también menciona que el estado de excepción no puede convertirse en un escenario permanente para el país. Bueno, lo que le dice la Corte Constitucional al presidente es que tome medidas a mediano o largo plazo en el marco del régimen ordinario, que no hace falta declarar el estado de excepción de manera reiterada. El gobierno nacional respondió a la negativa de la Corte, señalando que el bloque de seguridad ha logrado importantes resultados durante el estado de excepción y que la inconstitucionalidad del mismo podría limitar su efectividad. Si nosotros vemos los decretos que a inicios de año sí declaraba como constitucionales versus los anteriores eran más simples y aún así los declaraba como constitucionales. Entonces aquí existe un poco de contradicción por parte de la Corte. Al inicio dejó pasar, están incompletos, solo llamo la atención y acá sucede al contrario. En este contexto, analistas aseguran que las preguntas aprobadas en el referéndum constitucional permiten a las fuerzas del orden trabajar en calles, plazas y cárceles sin la necesidad de que exista un estado de excepción. Informó Álvaro Terán. Y en otro tema, la canciller de México, Alicia Bárcena, anunció que tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, Suiza ejercerá las funciones consulares del país azteca en Quito. ¿Qué supone esta decisión? A continuación lo revisamos. Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México no se restablecerán en el gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva mandataria en días pasados reiteró su rechazo a la toma de la embajada en Quito para el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass. Debido a ello, la canciller mexicana Alicia Bárcena firmó un acuerdo de cooperación con Suiza a fin de que la nación europea pueda ejercer las funciones consulares de su gobierno en territorio ecuatoriano.
Con mi homólogo suizo Ignacio Cassi firmé un acuerdo para salvaguardar los intereses de México en Ecuador. Suiza protegerá, representará y ejercerá nuestras funciones diplomáticas en dicho país, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas. A decir de la canciller Bárcena, esta medida brindará asistencia a los ciudadanos mexicanos residentes en Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa no ha firmado acuerdos de cooperación diplomática con otras naciones para ejercer sus funciones consulares en México. Sin embargo, los ecuatorianos residentes en ese país pueden realizar sus trámites desde las oficinas ubicadas en la ciudad de Guatemala y también desde Houston y Phoenix. Informó Álvaro Terán. Más noticias, como lo anunciamos, un deslizamiento de tierra de grandes proporciones afectó a la parroquia de Río Verde en Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Esta tragedia habría dejado varios muertos y desaparecidos. Al menos 6 personas murieron tras un mortal deslave ocurrido en el caserío El Placer en la parroquia de Río Verde en Baños de Agua Santa. Mira, dale. La tragedia habría ocurrido durante la tarde de este domingo, luego de varias horas de intensas precipitaciones en el sector. Inicialmente se conoce que los desaparecidos viajaban a bordo de un bus interprovincial de la cooperativa San Francisco, que al parecer fue arrastrado por el aluvión en el sector de Quilloturo. Desconocemos el número porque, como usted verá, de aquí en adelante no podemos nosotros tener acceso al sitio mismo donde el sector del Placer, donde fue prácticamente la mayor parte del desastre que sucedió. El ECU 911 también informó que el deslizamiento afectó a varias viviendas de esta localidad. Y tras recibir la alerta, las autoridades inmediatamente movilizaron a personal y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Baños, a miembros del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Obras Públicas. Nos estamos movilizando a Baños, provincia de Tungurahua, en donde las fuertes lluvias han afectado, generando grandes aluviones de importante magnitud. En los sitios afectados, en los puntos críticos, tenemos maquinaria y personal trabajando. El secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, indicó que ya se encuentra en la zona del desastre y que varias personas fueron rescatadas y trasladadas a casas de salud en Baños. Tenemos en este momento 19 personas heridas y 30 personas rescatadas gracias a la acción del gobierno nacional en conjunto con los gobiernos locales. Los deslizamientos se replicaron en varios sectores de la provincia de Tungurahua. Autoridades informaron que la carretera E30, la vía Pelileo-Baños-Puyo, se encuentra inhabilitada hasta nuevo aviso. Pero al menos la vía Baños-Puyo no se podrá habilitar. Es innecesario el hecho de que hagamos esfuerzos por poder llegar a Baños o de Baños hacia el oriente ecuatoriano. Por el momento, Baños fue declarada en emergencia y está a la espera de asistencia gubernamental. Informó Álvaro Terán. Las torrenciales precipitaciones o los aguaceros que han experimentado el país en las últimas horas afectaron 3 hidroeléctricas, las cuales lamentablemente tuvieron que suspender temporalmente las operaciones. Inicialmente, desde el Ministerio de Energía, el ministro Roberto Luque anunció nuevos cortes de luz. Sin embargo, horas más tarde desistió de ellos tras la reactivación parcial de Coca-Cola Sinclair. Las intensas lluvias registradas en Ecuador durante las últimas horas afectaron el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de Coca-Cola Sinclair, Agoyán y San Francisco, provocando la paralización de sus operaciones. Las centrales hidroeléctricas se vieron afectadas por los grandes caudales que generaron sedimentación en Coca-Cola Sinclair, perdiendo 1.500 megavatios, inhabilitación de las centrales San Francisco y Agoyán. Debido a ello, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció cortes de luz en horas de alta demanda a escala nacional. Sin embargo, horas más tarde, el jefe de esta cartera de Estado informó que los equipos técnicos de Coca-Cola Sinclair lograron activar 2 turbinas, proporcionando la energía necesaria para evitar nuevos apagones. Este problema causó ciertos cortes eléctricos en la hora de mayor demanda. Afortunadamente,
En estos últimos minutos se ha dispuesto la activación de 2 turbinas en Coca-Cola Sinclair con el embalse compensador y esto va a generar que los cortes se cierren inmediatamente. La central de Coca-Cola Sinclair proporciona el 25% de energía a escala nacional y su central experimentó paralizaciones desde las 7 horas de este domingo debido a los altos niveles de sedimento. En Agoyán la situación es más compleja, pues los altos caudales generaron la inundación en la casa de máquinas, lo que causó que se tenga que parar emergentemente, perdiendo así 360 megavatios. La hidroeléctrica de San Francisco se encuentra conectada a Agoyán, por ello también suspendió operaciones. Luque también señaló que ante la emergencia se activaron los 400 megavatios que se puede comprar de energía a Colombia y además se dispuso el inicio de las operaciones de todo el parque térmico en el país. Informó Álvaro Terán. En manos de la Corte Constitucional está la posibilidad de dejar sin efecto los resultados de una consulta popular en Azuay, donde se decidió prohibir la actividad minera en Girón. Esto porque una empresa presentó una demanda de inconstitucionalidad. Ahora sí, oro no, Girón decidió. Decidieron dejar su terruño Girón, en la provincia de La Suay, y viajar 12 horas y estar presentes en la ciudad de Quito en la Corte Constitucional para elevar su malestar porque se pretendería echar abajo algo que se decidió en las urnas. A defender una consulta popular que el pueblo de Girón decidió, 9 de cada 10 dijo no a la minería. Y la multinacional minera quiere anular a través de una demanda de inconstitucionalidad esa consulta legítima que el pueblo de Girón dijo sí al agua y no al oro. Para ellos es descabellado que se pretenda irrespetar lo que establece la ley. La consulta inició en el 2012 el trámite, se dio el 24 de marzo del 2019 y ahora a estas alturas, viendo que ya no hay nada que decidir, pretenden anular esa consulta. En esta zona se habrían descubierto yacimientos de oro, plata y cobre. Refieren que por 26 años estuvieron en pie de lucha, convirtiéndose en un referente, no solo a nivel nacional, sino de Latinoamérica. Declaramos a Girón libre de minería. Declaramos 4.800 hectáreas en el Chorro, área protegida, porque de ahí bebe más de 3.000 familias. El agua que nace en el Quimsacocha llega al Chorro, a las 3 cascadas, y de ahí se conecta a la ciudad de Girón. La tercera ciudad del país, que es Cuenca, Girón, San Fernando, San Gerardo, Victoria, El Portete, Tarqui y otras serían afectadas. Las aguas de Quimsacocha va a la Amazonía. La Amazonía se vería perjudicada. En la Corte de forma virtual se desarrolló la audiencia por supuesta inconstitucionalidad, que argumenta la transnacional. Esta es la primera de muchas consultas. La consulta de Girón 2019, seguida por la consulta de Cuenca de 2021 y las de Yasuní de Quito sin minería en el 23. Entonces, lo que está en juego es el proceso electoral democrático en el Ecuador. Si se cancela una consulta, un referéndum, un voto, se podría potencialmente cancelar a todos, incluso las elecciones presidenciales, legislativas, seccionales. Luego de escuchar a las partes, la Corte se pronunciará en los próximos días, informó Héctor Romero. Testimonios anticipados de los abogados de Lenin Vimos y Hugo Lara dentro del caso Plaga confirmaron la trama de corrupción que existía en el sistema de justicia, donde a cambio de dinero se otorgaban boletas de libertad a personajes como Jorge Gras, Daniel Salcedo, entre otros. Este 14 de junio inició la presentación de testimonios anticipados relacionados al caso Plaga, que investiga a exfuncionarios públicos, policías, abogados en ejercicio, secretarios y jueces de varias provincias del país, quienes habrían participado en actividades ilegales para facilitar la liberación de personas sentenciadas a cambio de dinero o favores. Hugo Alexander Lara fue el primero en testificar. En su declaración señaló que Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero y del ex vicepresidente Jorge Glas, era el encargado de sobornar a jueces para obtener fallos favorables. Lara relató que en una ocasión Romero recibió $200,000 que habrían servido para adquirir bienes. Según Lara, Romero era el único quien tenía contacto directo con Norero y con su mano derecha, Elvi Angulo, con quienes mantenía diálogos por chat donde definían estrategias de defensa. Posteriormente rindió versión Lenin Vimos, abogado.
Mencionó, entre otras cosas, haber sido contactado por Fabricio Colompico, quien le pidió le ayude con la libertad de un sobrino y 2 personas más por un delito de asesinato. Y a través de Cristian Romero, y con un pago de $60.000, fueron puestos en libertad. En agosto de 2022, el juez Bani Molina de Portoviejo ordenó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y de Daniel Salcedo en un irregular habeas corpus. Lara aseguró que esa movida judicial fue planificada por Romero y Lenin Vimos. En otra ocasión, se pagó $70.000 al juez Montello, también procesado en este caso, para que libere a Daniel Salcedo. $40.000 también fueron pagados para la liberación de un cabecilla de los Lobos. Asimismo, mencionó que el juez de Manabí, Joffrey Rivera, emitió varias boletas de excarcelación, al menos favoreciendo a 20 personas. Fui tentado por la codicia, por el dinero de las organizaciones criminales, señaló Vimos en su relato. En este caso, 14 personas son procesadas por presunta delincuencia organizada. El proceso inició el pasado 3 de abril con allanamientos realizados en 8 provincias del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 29 minutos. Momento de contarles que la justicia aceptó la acción de protección presentada por Patricio Espinosa, quien se mantendrá como el rector de la Universidad Central del Ecuador. La resolución emitida por el Consejo de Educación Superior para que se realicen nuevas elecciones fue anulada. Patricio Espinosa seguirá como rector de la Universidad Central del Ecuador, una vez que este 14 de junio fue aceptada la acción de protección que dejó sin efecto la resolución del Consejo de Educación Superior, que determinó que ese centro de educación debía realizar nuevas elecciones tras haberse hallado irregularidades en el proceso electoral realizado en febrero de este año. Muy grato con la justicia que ha obrado con manera proba y honorable. Agradecer a todos los compañeros aquí presentes, agradecer a todos los organismos nacionales e internacionales de educación y de derechos humanos que realmente nos han dado el respaldo durante todo este tiempo, y eso ha hecho un gran eco a nivel nacional. La decisión de la jueza que conoció la causa determinó, entre otras cosas, que este expediente vuelve a su estado de revisión, por lo que en 4 días la CENESID deberá ampliar su informe. Asimismo, el CES deberá pronunciarse el 5º día. La jueza ha declarado la vulneración del derecho al debido proceso en varias de sus garantías, que es lo justo y lo que correspondía, por una sencilla razón, y es que el rector y las vicerrectoras, como el vicerrector, cumplen absolutamente, y diría yo inclusive hasta de más, los requisitos tanto para ser candidatos a las elecciones como para ocupar el cargo que están ocupando. A criterio de Espinosa, las denuncias en su contra se relacionarían con el inicio de auditorías a la administración anterior, las mismas que continuarán una vez que permanece como máxima autoridad de esta entidad. Claro, esa auditoría, la Contraloría lo pedí yo al 2º día que me posesioné como rector y sigue vigente, y ahora voy a poner mucho más ojo. El fallo judicial podría ser apelado, anunció el abogado de la universidad. Habría cabida apelación, eso hay que valorarlo por parte del equipo técnico jurídico. Lo mismo tiene el mismo derecho tiene el CES y la CENESID, es un derecho constitucional, pero no ha habido apelaciones del día de hoy, con lo cual eso nos demuestra que las partes han acogido con razonabilidad y han aceptado la voluntad de la justicia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, y en este marco de celebración, las Naciones Unidas, el Ministerio de Movilidad Humana y varias organizaciones no gubernamentales participaron en un evento en el que se analizaron los retos migratorios del Ecuador. Veamos y revisemos en detalle este reportaje. Hace 15 años, María del Mar abandonó Colombia. Bueno, para ser más exactos, se vio obligada a hacerlo. La violencia y la extrema pobreza la expulsaron para siempre de su tierra y de su historia. Fui víctima de violencia de distintos ámbitos, social, económica, sexual, en donde tuvimos que huir con mi familia para resguardar nuestra vida, nuestra integridad. Iban a matar a mis padres y por esta razón tuvimos que salir. Llegar a Ecuador no fue sencillo. Iniciar de cero en un lugar completamente desconocido es una pesadilla, aunque ese sueño fue más llevadero gracias a la acogida que recibió María del Mar y su familia por parte del pueblo ecuatoriano.
Hoy en día estamos en este país en donde nos ha tocado luchar muchísimo por tener lo que hayamos logrado, por tener mi carrera universitaria como médica. Recibí este apoyo, recibí nuevas oportunidades, recibí algunas de las cosas que hoy puedo entregar a este país. Ecuador es el tercer país en la región con mayor flujo de migrantes y en el marco del Día Mundial del Refugiado, tanto el Estado como organizaciones no gubernamentales coinciden en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de apoyo a desplazados. Reconocemos que la protección y el apoyo a los refugiados no solo es un imperativo moral, sino también una inversión en la humanidad. Las Naciones Unidas y la Unión Europea se comprometieron a trabajar de manera conjunta con el Estado a fin de brindar apoyo a migrantes. Para ello se destinarán más de 80 millones de dólares en este 2024, mismos que serán invertidos en proyectos de desarrollo y asistencia humanitaria para migrantes. Los ejes son la protección, la educación, albergue y la salud en las zonas costeras y fronterizas, y con una atención especial a la protección de la infancia, la violencia de género. En Ecuador, durante el último año se registraron 76.000 casos como los de María del Mar. Colombianos, venezolanos, haitianos y peruanos llegaron a nuestro país en busca de mejores días. Informó Álvaro Terán. Solca Guayaquil realizó la 6ª edición de Solca con Talento, evento en el que 15 pacientes menores de edad presentaron sus dotes artísticos y ganaron muchos premios. Hasta que llegó el día más esperado, en el que tenían que presentarse ante un público lleno de alegría y un jurado estricto y a la vez solidario. Eran niños y niñas y otros adolescentes que lo dieron todo en el escenario. Esta fue la 6ª edición de Solca con Talento, que lo realizaron este fin de semana en la sede del norte de Guayaquil, donde todos aplaudieron las habilidades artísticas de ellos, que lo disfrutaron en todo momento. Con el fin de incentivar que a pesar de estar pasando por su enfermedad, ellos también tienen otras distracciones que pueden manifestar durante este mega evento que lo hacemos año tras año. Sus madres y padres también estuvieron orgullosos de verlos sonreír y participar, pese a la lucha que tienen diariamente de la mano de médicos en este sanatorio de especialidades oncológicas. Ayuda a que los niños se involucren y olviden un poco la enfermedad. Yo diría que los sigan apoyando en todo momento, que nunca los dejen solos, porque la base para llevar esta enfermedad es la familia. Entre los personajes de pantalla que fueron invitados para deliberar estuvo José Luis Arévalo y Emiliana Valdés. Algunos lamentablemente están padeciendo complicaciones muy pero muy difíciles, sin embargo tienen esa fuerza, esa aptitud y ese talentazo enorme que tienen acá los muchachos y lo están demostrando aquí en Solca con Talento. Al final entregaron premios en diferentes categorías. Nadie se fue con las manos vacías. Todos estuvieron contentos viviendo momentos inolvidables, informó Charlie Pisa. En Guayaquil, durante el Día del Padre, los ciudadanos salieron con el rey del hogar a compartir momentos agradables en familia. Otros visitaron las tumbas de sus progenitores en los cementerios. Veamos cómo estuvo el ambiente en la urbe porteña en el Día del Padre. Era la entrada al cementerio general y los recibió una serenata con temas de Julio Jaramillo. Así miles acudieron a ese camposanto con flores y rosas en sus manos para adornar las tumbas de sus seres queridos, pero que aún están en los corazones de ellos, quienes aún nos recuerdan. Muy feo perder a su padre y que lo tengan en vida y sepan apreciar lo que tienen hasta que no lo pierdan. Yo los visito cada día que son de ellos, del padre, porque así se hayan ido o lo que hayan hecho, nosotros no somos nadie para juzgar. Y yo lo quiero a mi padre todavía. Asimismo hubo tiempo para conversar de ellos, con quienes compartieron gratos momentos y que ahora se encuentran detrás de una lápida. Aquí no faltaron las reflexiones. Que los cuide porque después es tarde para el arrepentimiento cuando ya pierden a los padres. Pero cuando están en vida, como que se olvidan de ellos. Por otro lado, quienes aún los tienen con vida, aprovecharon la fresca mañana guayaquileña para compartir con aquel ser humano que los ha cuidado y les ha brindado mucho amor,
y que esperan tenerlo por siempre. Le diría que en sí yo soy feliz, ¿no? De más personas que hay que a veces parecen, pues los hijos no son buenos, ¿no? Pero yo me siento feliz porque tengo mis hijos. He visto todo por ellos, ahora ellos están pendientes de mí. Fue el Día del Padre en la urbe porteña donde unos los festejaron, otros los recordaron y hubo quienes trabajaron durante toda la jornada para mantener a sus familiares, esperando otro momento para compartir con sus seres queridos, informó Charlie Pisa.